gente, ¿no? Sí, sí, 17 millones de pobres. Bueno, Pero, y los menores de 14 creo que son algo de la mitad de esa cifra todavía más preocupante, 54%, ¿no? Pero de verdad, yo no lo digo en tono de broma, ¿eh? Vos hablás con la gente del gobierno, yo ya hablé antes que salga el dato salió a las 4, yo hablé 2 y pico, me decían, no, algarabía total, estamos muy contentos. Ahora, Johnny, fíjate que acá hay una cosa que es absolutamente tramposa a la hora de leer esta información que da tanto lugar a algarabía en gobierno y que nos hace pensar a todos. Son datos viejos. Es viejo. Son datos viejos porque la pobreza se va midiendo, Claro. tiene un delay cuando llega. Son datos del segundo semestre del año pasado. Y el plan platita. te está faltando toda la inflación de este año. Claro. Y no está contemplado no solo la inflación de este año de enero, de febrero, y no es el empujón de la inflación de las últimas semanas, Claro, que ha sido sobre el precio de los alimentos, que es el que más va a impactar, ya ni siquiera sobre la pobreza, sobre la indigencia, Claro. porque la indigencia bajó menos que la pobreza y es altísima. Que el pan te haya subido 30% en 3 meses, o sea, 10% por mes. Sí, en promedio, producto de la canasta básica, ¿no? es pobreza por todos lados. Totalmente. Es una pobreza. Huevos 55%, vos decís, en el año, ¿no? En 3 meses. En 3 meses. En 3 meses. La harina también, 23%. Son números anuales, ¿entendés? Son números que son para un año. Sí, y que para un año también serían muchísimo, Obvio, ¿no? Pero es digo, trimestral. claro. Además, por la manera en que lo medimos nosotros, viste que la pobreza acá la medimos por nivel de ingreso, por eso Néstor Kirchner siempre sostenía que cuando él llegó en el 2003 bajó drásticamente la pobreza, porque lo único que hizo fue ponerle un poco de plata en el bolsillo a la gente. Claro. Mira ahí los datos que daba, Johnny, impresionante. Tremendo. Además, el análisis que hay que hacer con respecto a esta estampida de la inflación es que los alimentos han subido mucho más que el resto de los gastos. Totalmente. Y eso tiene un impacto que ya se sintió en la canasta básica con un 9% arriba, aún por encima de los alimentos. El impacto que eso va a tener en los números de la pobreza. Y después que esto de medir el sufrimiento de la gente solamente con un dato estadístico y celebrar un puntito más, un puntito menos, es muy relativo. Es decadente. Claro, Sí, bueno, es muy porque la relativo. pobreza estructural, Mónica, además tiene un piso que parece que no se puede perforar del 35%, ¿no? Que es toda la gente que no tiene acceso a lo más básico, agua potable, vivienda digna, educación, ¿Sabés salud. cuál es el dato? Que hay 4 millones de argentinos que viven en villas. Claro. Eso siempre lo dice Manuel Adorni. Y es central. Mientras el presidente está bailando, jugando en el natatorio, vos tenés 4 millones de argentinos viviendo en villas miserias. Bueno, ese día, el del natatorio, era el día que daban a conocer el índice de inflación, escandaloso, ¿no? Y hoy, bueno, el día que dan a conocer el índice de pobreza, el presidente también estaba en otra, ¿no? Tuiteando, Cristina, lo lamentamos mucho, lo que te está pasando, ¿no? Estaba como que le faltó condenarlo de la otra vez, entonces compensó y puso, ¿cómo puede ser que tiraron una estatua? Estaba con la estatua de Cristina. Después me parece, Johnny, que hay que pensar un poquito que aun cuando subieron los datos de empleo, esos datos de empleo están reflejando en un gran porcentaje un empleo público, un empleo informal, y la realidad es que el empleo duro, el de verdad, el formal, ese no ha subido. No. Y que estamos, bueno, vos recién estabas hablando con Guillermo Oliveto, que conoce muy bien este tema. Lo que hay es una caída muy fuerte de la clase media. Sí, la destrucción de la clase media. La destrucción que de la hoy clase está media. seguramente integrando ese más de 17.400.000 personas que son consideradas pobres en la Argentina. Él ahí me dijo un dato que para mí es aterrador. La vieja clase media, como la considerábamos nosotros, nuestros abuelos, ¿qué era la clase media antes? Era el autito, viajar, irse de vacaciones y listo. Tener el colegio de los chicos. Perdón, Johnny, y la educación. La clase media ponía, la clase media lo sigue poniendo porque seguimos teniendo la expectativa de clase media, la autopercepción de clase media. La gente de clase media se agarra para no bajar de ahí porque sabía que la educación, nuestros padres, nuestros abuelos, era lo que te permitía ascender. La movilidad, bueno, esa clase media que nosotros consideramos la típica, es el 17% de la sociedad argentina hoy. Claro. Antes era la mitad, antes era el 40-50%. Líder en América Latina, Argentina. Claro. La clase media argentina, me dijo el doctor, lo que decimos siempre, ¿no? La movilidad social ascendente. ¿Hoy en qué terminó? 17% del país, nada.
Nada, es dramático. Ocurre que hay mucha Totalmente. gente que tiene trabajo y que tiene trabajo en blanco y que no se ha desprendido del trabajo y que entró dentro de la escala de la pobreza por el nivel de ingresos. Claro, el trabajador pobre. Porque la sí. pobreza se puede medir por nivel de ingresos o por una cantidad de variables más. Oficialmente se vive por nivel de ingresos. Ganás un poquito más de esto, zafaste la pobreza, estás un poquito más abajo de este nivel, sos pobre. Claro. Y hoy vos mostrabas imágenes, Johnny, de el acampe que, bueno, Ahora. tiene, claro, que tiene, por lo menos hasta el viernes, no tiene miras de levantarse, ¿no? Mirá, lo que te vuelvo a decir, nosotros somos nietos e hijos de la movilidad social ascendente. Cuando ves 30.000 personas acampando la 9 de julio, ¿dónde está la salida? ¿Entendés? Digo, si nosotros creemos, no sé, mi abuelo me educó de esa manera, mi papá también, supongo que los papás de ustedes también, que la salida es el laburo, la salida es el trabajo, el esfuerzo, la educación, el sacrificio, romperse. Y ves 30.000 personas que son víctimas, obviamente. 30.000 personas acampando en la 9 de julio porque el CEO, el gerente de la pobreza, Grabois, o Chino Navarro, o Beliboni, le dice, tenés que estar ahí para que consigamos más planes. ¿Cuál es la salida? Sí. Bueno, lo podemos incorporar también a Jorge Macri, ¿no? En su doble rol, alguien que conoce muy bien lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y que tiene, por eso digo, el doble rol, no solamente con la función que ha cumplido en Vicente López, sino también en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hoy tiene, bueno, esta postal, Macri, buenas noches, en la ciudad que es este acampe, ¿no? Buenas noches, sí, y remarcar algo, ¿no? Esa gente viene de la provincia de Buenos Aires. Y viene a la ciudad porque está el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ni en provincia le resuelven sus problemas, ni Nación los resuelve tampoco, que es una fábrica de generar pobreza, y parecería que el problema es nuestro, en la ciudad, ¿no? Porque no logramos ordenar lo que ellos desordenan. Y me parece que esto de dar vuelta la carga de la prueba, cosa habitual en el kirchnerismo, es algo que necesitamos debatir. Y me parece que hay algunos datos de lo que hablábamos recién que son dramáticos. La destrucción de la clase media, para ponerle historias, son familias que no pueden mandar más a sus chicos a la escuela parroquial en la que probablemente educaron a todos sus hermanitos antes. Claro. O un estudiante que no puede tener más su clase de inglés, con lo cual imaginaba potenciar sus chances de empleo. Sí. Hay trabajadores pobres y lo más dramático, y esto es lo que se vive con mucha angustia, si hoy uno hace una encuesta, le pregunta a la gente, el 80% de los argentinos todavía se perciben como de clase media. Sí, que es lo que recién le decía Oliveto a Johnny, ¿no? Es la clase media cultural, ¿viste? La clase media que todos creemos que somos, pero evidentemente no. Evidentemente hay... Ahora, hay también un fenómeno muy fuerte en el conurbano de consolidación de la indigencia, porque los datos que se conocieron hoy incluyen los de indigencia desagregados por fuera de la provincia de Buenos Aires, del país todo, en el conurbano supera el 10%. Esto significa que uno de cada 10 que viven en el conurbano bonaerense no alcanzan a comer en el día a día, no llegan a completar lo mínimo de la alimentación que le permita sostenerse en pie. Y si ahí ponemos dentro de ese análisis que la pobreza de los niños sí bajó, en niños bajó un poquito, en menores de 14, pero bajó de 54.1 a 51. No sé exactamente el dato. Que medido en millones, Mónica, es un montón, creo que son 5 millones y medio, si no me equivoco. Es el futuro, además. Claro, es gente que no tiene para comer, para morfar. Yo me acuerdo, Jorge, lo hablábamos mucho en la cuarentena, cuando yo te entrevistaba por Vicente López, vos me decías, tengo un montón de clase media viniendo a comer, a buscar comida, ¿no? ¿Pasaba eso? Pasó eso. Y esto es consecuencia de muchas políticas que se decidieron tomar y sostener en el marco de la pandemia. Cuando nosotros pataleábamos y peleábamos para que se deje abrir al comerciante, ¿se acuerdan ustedes? Parece antiguo ya el planteo, pero permitían abrir a las grandes superficies, a los supermercados, y no permitían que los mismos rubros de pequeños comercios abran. ¿De acuerdo? Claro, se fundieron un montón. Cuando no permitían tener las escuelas abiertas y los maternales, que son fuente de empleo para muchas mujeres, porque el 90% de las trabajadoras en maternales son mujeres, y además permiten que otras mujeres vayan a trabajar dejando a sus chicos en lugares de educación, los destruyeron. Entonces, cuando vos de manera sostenida impedís que aquel que emprende, trabaja y vive libremente
lo haga, tenés este resultado. Lo que quiero decir, esto no es la pandemia, no es la guerra, como dice el presidente. Esta es la decisión sostenida de impedir que aquel que era libre, trabajaba y emprendía, deje de hacerlo. Y me parece que lo que hay es una angustia profunda en los argentinos porque nos revelamos a ese. Este país se hizo grande cuando no te regalaban nada. Yo quiero insistir con eso. No te regalaban nada. Lo único que te daban era la chance de laburar mucho y progresar. Pero perdón, ¿hay chance para laburar en la Argentina? Es mentira que no hay oferta de trabajo. Va a ser recontra incorrecto, políticamente incorrecto. Pero el otro día alguien me decía, no conseguimos mano de obra para terminar alguna de las cosechas porque el trabajador tiene miedo de perder el plan. Me decía, no están capacitados. Pero mira, o no quieren perder el plan o no tienen la mínima capacitación para un oficio. Te digo quién me lo decía. Pablo Bernengo, director de Economía Regionales de CAME. Tenemos serios problemas para terminar de cosechar yerba mate. Lo mismo con cítricos en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y lo mismo con el tabaco en Salta y Jujuy. Sí, pero Johnny, son tipos de empleo muy puntuales que demandan mucho en algún momento. Conozco el tema de la yerba mate y otros. Ahora, el problema también, esa es una realidad, es cierto. Hay algunos trabajos puntuales, estacionales que no se consiguen. Ahora, hablando con las pymes, con los comerciantes de la ciudad, del conurbano, donde hables, lo que te dicen es, tal vez yo podría darle laburo a alguno más, pero ¿sabes qué? No me quiero meter en líos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al juicio laboral, porque muchas veces le han dado laburo a alguien y a los 15 días le aparece una demanda inventada, como si los hubiera tenido trabajando durante muchos años. Hay algo de lo que decía Martín antes, que lo escuchaba atentamente, que es relevante. Tenemos que simplificar la posibilidad de que la gente vuelva a laburar de manera formal y sacarle la amenaza a todas las pymes que la vienen peleando, algunos por ahí un poquito mejor que otros, pero que dicen, yo no puedo hipotecar mi futuro en manos de un abogado. Pero ahí te dicen que los sindicatos no lo de un abogado inescrupuloso, quiero ser claro. Que no te lo permiten los sindicatos, que querés flexibilizar las condiciones de trabajo. Viste que es una vieja discusión que parece que nadie se anima a dar. Bueno, nosotros la estamos dando y la quisimos dar. No nos olvidemos algunas de las discusiones en el Congreso que perdimos y el kirchnerismo festejó. Muchas de las discusiones, el morterazo, las piedras, tuvieron que ver con estas discusiones. El intento de avanzar sobre reformas estructurales de una Argentina que vuelve a pedir a los gritos, déjenme laburar. No me regalen nada, pero sáquenme el pie de encima, sáquenme las amenazas. También, Jorge, hay algo que se está viendo que es un descalce muy fuerte entre salarios y lo que uno necesita para vivir. Total. Hay gente que dice, si por este salario absolutamente magro, mínimo, descalificado, yo voy a tener que tomar un tren, tomar un colectivo, salir a la calle, correr los riesgos, bañarme. Hay gente que no tiene posibilidad no tiene condiciones para higienizarse para ir a un trabajo. Ahora, me permitís, Moni, me hiciste acordar con lo que estás diciendo, que hoy hubo una declaración muy impactante del ministro de Trabajo. Increíble. Diciendo que, a propósito de lo que decís, Mónica, del salario, no hay ningún problema con el salario frente a la inflación. No podemos buscar eso, porque yo no lo escuché. Quiero escucharlo de boca de Moroni, porque es increíble. Mucha gente que no va nunca a un supermercado, a un chino, a un almacén, que no hace una compra, que no tiene yo haría una encuesta entre los dirigentes hacia boca de jarro, cuánto cuesta la leche, cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta la carne, cuánto cuesta Pero Mónica, perdón, es el ministro de Trabajo, vive en un termo este hombre. Pero aparte no ve la discusión paritaria, por ejemplo. No veo problema de salario. ¿Qué le pasa al ministro Moroni? ¿Tiene ganas de ser eyectado del gobierno? Porque tal vez tiene ganas. Dice, no, hasta acá, me quiero ir. No veo problema de salario, es el problema central de la Argentina. Pero claro, además, esto está medido, digamos, no es una opinión, que los salarios frente a la inflación, depende de cuál, han perdido en promedio un 25%. Digo, Moroni no lo puede desconocer y tampoco lo puede desconocer porque cuando tienen que discutir la paritaria los gremios, hoy le están pidiendo el 50%. Más. ¿O más? Más, porque 50% perdés. Y perdés, por supuesto que hoy perdés. la inflación proyectada está en 60%. Si cerrás 50, perdiste. No hace falta tanto expertise para saber lo que está pasando con los salarios. Basta con leer el índice de inflación semana a semana, cómo cerró el mes anterior, cómo cerró la inflación mayorista. Mayorista el mes anterior, que se va a trasladar a este mes.
solo leer esos datos no necesitas más para saber. Bueno, ayer Alberto Fernández, por ejemplo, en esta irrupción tan penosa que hizo en el Consejo Económico y Social, primero dijo que el rumbo económico, que no sé cuál sería, es el adecuado, lo mismo dijo hoy Culfas, y dijo que la inflación era... viste, como a ojo, bueno, del 50 a 10 es por la guerra y 40 ponele que nos lo hacemos cargo. ¿Está estudiado científicamente eso? Sí, tenemos el INDEC, consultoras privadas, sin embargo él lo mide así a ojo, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Hoy Santiago Bulat nos mostraba una placa que resume todo con 3 líneas. Él decía, en diciembre de 2019, con 289 pesos vos te comprabas un kilo de asado. Hoy, con esos 289 pesos te compras un kilo de tomate. ¿Entendés? ¿Sí? Con 300 pesos te comprabas un kilo de asado. Hoy un kilo de tomate. Es el desastre total. Ahí está, mirá, con 89 pesos en diciembre de 2019, 1,5 litros de coca, hoy 1 litro de agua. No pasó una década, ¿eh? No, bueno. Bueno, es que es el principal tema. Vos sabés que a mí lo que me llama la atención es que este tema, el de la inflación y sobre todo en alimentos, es un tema de conversación transversal a las distintas clases sociales. Hoy la verdad, en la esquina, no sé, en el edificio donde uno vive, lo escucha con los vecinos, en la puerta del colegio, los padres buscando a sus hijos. Es el tema. Es donde más perdió el kirchnerismo. Yo creo, yendo a lo político, ¿no? Vos decís, ¿qué público perdió el kirchnerismo? ¿Qué capital político? Ese tipo de 80, 90 lucas que no lo recupera nunca más porque no llega a fin de mes. No es que está enojado con la corrupción, con Amado Vudú, está enojado porque no llega. Además tiene que ver con el relato y con lo más icónico de lo que se ha prometido en campaña. Chicos, recuerden que la campaña se montó con llenar las heladeras y con el asado, con el asadito garantizado. Y la verdad, está bien, pasó la pandemia, está bien, llegó la guerra, todo está bien. Todo está bien cuando le buscamos una explicación, buscando una causa que esté fuera de nosotros. Lo que no está bien es que nunca encontramos las verdaderas causas de lo que nos pasa en lo que hacemos. Pero viste que no hay internita que tape nada. ¿Cuántas veces nos dijeron, Débora, en estos días, no hablen tanto de la interna, hablen de los temas económicos, no hablen tanto de las redes sociales? ¿Ves que no hay forma de taparlo? Pero por más que busquen, no hay forma. Cuando vos vas al supermercado, cuando el sueldo te quedó corto ya el día 20 del mes... Pero no hay manera de cambiarle bueno, ellos creen que, no sé, controlando las redes sociales o los medios de comunicación o lo que dicen los periodistas, le cambiás el humor social a la gente. No hay manera. Cuando el sueldo no te alcanza, pero no hay manera. Tampoco hay manera de despegarse de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Máximo y toda la compañía. No hay manera. Claro. Porque Alberto Fernández es una creación... No quiero utilizar ningún adjetivo. Es una creación... libre. Una creación. De Cristina. Totalmente. Sí. ¿Te puedo mostrar algo de Santiago del Estero? No sé si lo tiene la producción. A ver. Santiago del Estero tiene un estadio de fútbol muy lindo, envidiable en Europa, te diría muy moderno, que costó 3.000 millones de pesos. Más del doble de lo presupuestado. Lo veía techado, 30.000 espectadores... 24 palcos de lujo, 4 vestuarios, no sé para qué, sectores interactivos con realidad virtual, experiencia tribuna 4D con efectos especiales de movimiento y viento. Es espectacular. Está Messi al lado tuyo, lo puedes tocar, una locura. Digo, prioridades, ¿no? Prioridades. Santiago del Estero tiene... ¿Fue Alberto a inaugurarlo? Correcto, sí señor. Mirá. Con el gobernador Zamora, amigo de Cristina. Sí. ¿Por qué traigo esto a colación el Día de la Pobreza? Porque justamente te da 37% de pobreza en Santiago del Estero también y vos decís, ¿hace falta poner 3.000 millones en un estadio de fútbol? Santiago del Estero también tiene un autódromo, una zona que es muy parecida a Abu Dhabi. Bueno, está copiado de Abu Dhabi. Prioridades. Claro. ¿Se entiende, Débora? Bueno, las prioridades del gobierno en este momento son dirimir sus propias internas políticas. Vos viste que no hay ninguna prioridad puesta en la gestión. No hay gestión. No hay. En ninguna área del gobierno, en ninguna, no es que solamente es en el área económica. Está completamente paralizada la gestión con un presidente que además está paralizado, como si le hubieran dado, viste en los dibujitos que ven los chicos, con el rayo paralizador que le emite Cristina con su mirada. Está paralizado. Me dicen que está el audio de Moroni, pero yo necesito escucharlo, porque viste una cosa es... ver para creer. No lo creo. A ver. Moroni. En los primeros 3 meses, en general, en el primer mes de negociación, para ser más claro, han rondado entre el 18 y el 21%, con lo cual
si sumamos a eso que los salarios ya en enero estaban 4 puntos arriba de inflación, hoy no vemos una situación en donde en estos meses, por más que efectivamente, como dice usted, estamos teniendo una inflación por múltiples motivos, motivos propios, motivos muy fuertes importados por la causa de la guerra, el efecto en materias primas, en commodities, en alimentos, etcétera. Hoy no estamos viendo que eso haya afectado el ingreso real de los asalariados, los trabajadores asalariados privados y públicos. Bueno, ahora, y el interlocutor no le dice nada, ¿no? Era real, era real. El pseudo periodista no le dice nada. Espera, antes de despedirte le quiero preguntar a Petri también, que está con nosotros, sí, claro, y que vamos a conversar con él un ratito más, sobre esta desconexión, ¿no?, que pareciera tener el gobierno, todos sus funcionarios, por lo menos con la realidad cotidiana de todos los días. Petri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para quien no sabe dónde va, no hay viento favorable y claramente este gobierno no tiene rumbo. Lo perdió hace muchísimo tiempo, apostó al plan Platita el año pasado con una emisión fenomenal. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa emisión descontrolada de más de 2 billones de pesos, fundamentalmente en el segundo semestre. Está claro que la foto de la pobreza que hoy presenta el gobierno es una foto vieja, es una foto en sepia, que no refleja la realidad de la pobreza en la República Argentina, teniendo en cuenta 2 datos muy claros. A ver. Primero, que la canasta básica está en 83.000 pesos y el salario mínimo vital y móvil está en 33.000. No, ese dato es tremendo, claro, demoledor, ¿no? Y además, el salario promedio está alrededor de los 80 y pico a nivel nacional. Pero además, ¿no? hay una cuestión que hay que decir. El gobierno alimenta la máquina de generar pobres al no combatir la inflación. Digo, porque claramente cuando el gobierno intenta licuar salarios y jubilaciones y recaudar más por inflación, claramente por minuto está colocando a 4 argentinos bajo la línea de pobreza por estas políticas de sostenimiento de la inflación, que va a superar seguramente el 60%. Por eso esto habla del divorcio que existe entre las declaraciones de un ministro de Trabajo que dice que no peligran los salarios con una inflación que no sabemos en qué va a terminar, teniendo en cuenta que la inflación en el alimento fue del 7,5%. Ahora seguimos conversando con Luis Petri también, pero antes tengo que despedir a Johnny. Antes, Johnny, vos dijiste algo muy interesante que después va a profundizar Mónica respecto de la foto de Pablo Moyano con Máximo Kirchner. Y vos diste un dato inquietante respecto de eventuales futuras medidas. Yo me hice una pregunta, ¿no? Si en esa reunión no se habló de un eventual paro general contra el gobierno de Alberto Fernández. Vos mirás, pero ¿cómo puede ser? Si Máximo Kirchner forma parte del gobierno. Es parte del operativo Demolición. La foto esta como que consolida esto que hoy vamos a llamar operativo Demolición cuando analicemos a dónde apuntan con ese operativo. Es despegue, demolición. Me despego, te demuelo. Totalmente. ¿No? Me parece. Y lo último, y me voy. ¿Mansur es jefe de gabinete? Se supone que todavía sí. ¿Todavía dijiste? Sí. Dije todavía. ¿Tenés duda? Me gustó el todavía. Sí. Hay mucho ruido, ¿no? Es una pregunta. Me contaron que ayer lo dejaron plantado. Estuvo 1 hora y media esperando que llegue Alberto. El acto recomenzar ¿viste? Sí, todos, Johnny, todos los invitados. Ayer me lo comentó un empresario con el que me crucé ahí en Conciencia, que había muchos empresarios que tienen como preocupación central la dificultad para hacerse de los insumos importados para producir. Hay algunos que, mirá, del rubro alimentario, que si no llegan ciertos insumos va a haber desabastecimiento. Totalmente. Por el tema del ingreso de los dólares. Pero allí hubo un empresario que me dijo, nos tuvieron 2 horas esperando que llegara el presidente. Alberto nos está apareciendo a las 10 Cristina. Y el presidente llegó a las 12. Pero digo, el jefe de gabinete. No, y lo que dice Johnny de de los eventuales movimientos que hay dentro del gobierno y del gabinete, a ver, no le quedan muchas alternativas a Alberto respecto de la capitulación que le piden, que una de ellas es mover en el gabinete a los obstáculos, ¿no?, que tiene Cristina para tomar el control. La frase que me dijo esta fuente maldita, garganta muy enojada, está pintado el jefe de gabinete. ¿Te acordás del hiperkinético Mansur? Había portales. Uy, Mansur, volumen político. Está pintado. Johnny, si está pintado el presidente, ¿no va a estar pintado su jefe de gabinete? Olvídese. Te despido. Gracias, Chau, Johnny. querida. Hasta mañana, nos vemos. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, ya los hemos